Pues ahora, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a leer pues dos versículos, el versículo 22 y el versículo 23. Dice así la palabra del Señor: y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a mí. Los has amado como a mí me has amado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Pues, hermanos, como sabemos, ¿no? Aparte de ser hoy el día en el que muy desgraciadamente se está celebrando el Halloween, ¿no? Esta importación foránea de hace unos años para acá, porque esto cuando yo era niño, joven e incluso adulto no se conocía y ha sido pues una cosa que nos ha sobrevenido, no se sabe muy bien ni cómo, pero bueno. Además de esto, pues hoy se celebra en las iglesias normalmente el Día de la Reforma. El Día de la Reforma, el 31 de octubre. Y normalmente entonces las iglesias evangélicas y protestantes la celebran, ¿no? Normalmente el día 31 o a lo mejor el día antes, días después. Normalmente cuando se hace, entonces se hace una reunión especial y se hace algún tipo de estudio, meditación para demostrar la pertinencia de todavía hoy de la Reforma y de los principios fundamentales de la Reforma. Normalmente se hace sobre la base de las cinco solas de la Reforma, y esto es algo bastante común dentro de las iglesias evangélicas, incluso de línea bautista o pues bueno, no hace falta que se llamen o se consideren muy reformadas para hacerlo, ¿no? Pero también se hace en base a las confesiones de fe de la Reforma, las confesiones de fe distintas que hay, ¿no? Esto más bien en ámbitos más reformados, ¿verdad? Y bien, pues entonces, en cuanto a nosotros, nuestra iglesia, pues como nuestro propio nombre como iglesia dice, la reforma continúa en nuestra iglesia. Somos la iglesia reformada, continuada, y entonces sin problemas confesamos, la reforma continúa en nuestra iglesia. No en general, no somos la única iglesia, evidentemente, en el mundo, pero por lo menos aquí en España tenemos esta vocación, ¿no?, de presentar la reforma tal cual ella fue, ¿no? Entonces, con todo y con eso, hay que decir que tampoco como iglesia tenemos necesidad de celebrarla de manera especial. No tenemos una necesidad, no tenemos que hacer grandes aspavientos, no tenemos que mostrar que somos reformados, o mostrar que somos evangélicos, o mostrar que somos protestantes, porque ya todo el mundo lo sabe, de sobras, y ya lo sabemos nosotros. No tenemos una necesidad de reafirmarnos en ello, ¿no? Aunque sí es cierto que hemos hecho una cosa especial, ¿no? El encuentro que nos reúne aquí, ¿no? Los hermanos de Zaragoza, los hermanos de Valencia, nosotros aquí en Rubí. Entonces aprovechamos esta reunión para encontrarnos, para tener un tiempo de comunión especial. Mañana tendremos una reunión también, un culto a las 12, será seguido de un tiempo de una comida fraternal, tiempo para estar compartiendo, ¿no? Y esperamos que de esta manera el Señor pues, nos esté bendiciendo, como decía al inicio, ¿no?, para que a la vuelta cada cual a nuestros hogares pues, podamos haber recibido algo de parte del Señor por la comunión en este tiempo. Es breve, pero que esperamos que sea intenso por la presencia y la bendición del Señor. Entonces, en un sentido, visto estos 2 días en conjunto, vamos a continuar con lo que es normal
entre nosotros como iglesia, porque lo normal es que los viernes hacemos una reunión de oración y en ellos tenemos una meditación en el Evangelio de Juan, como los miembros de nuestra congregación saben muy bien. Entonces estamos estudiando el Evangelio capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración del Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, la oración sacerdotal o sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Y bien, pues hemos estado viendo esto semana tras semana, la semana anterior también la estamos viendo, y estamos hablando de la unión de la iglesia, estamos viendo pues esa unión, la unión de la iglesia, de la verdadera iglesia, la unión de los verdaderos creyentes, ¿no? Que no es una unión meramente o simplemente de nombre, no es una unión pues solamente de palabra, es una unión de verdad, una unión real, es una unión, una unidad, permitidme la palabra, sustancial, en el sentido de que los creyentes forman una unidad real, es decir, forman un cuerpo real, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo y todos los miembros los unos de los otros, son miembros también de Cristo. Es un cuerpo místico, es un cuerpo espiritual, por eso decimos que es un cuerpo real o cuerpo sustancial, que bueno, también la palabra sustancia es una palabra de la Biblia, del Nuevo Testamento, en Hebreos y en otros lugares. Entonces, en estos versículos que hemos leído, versículo 22 o versículo 23, quedan por ver entonces dos cosas. Hemos visto ya la unidad. El Señor Jesucristo habla de la unidad. De esa unidad que está basada también en la unidad del Padre y del Hijo. ¿Verdad? Entonces, falta por ver dos cosas. Falta por ver, uno, la gloria que Cristo ha dado a los creyentes, a la iglesia. Importante, ¿verdad? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? La gloria que el Señor les ha dado. Y después también el propósito de ella. El propósito que dice, les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, la unidad, como hemos visto. Y además, dice en el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa gloria tiene un objetivo doble, la unidad, que ya hemos considerado. Y el segundo es que el mundo crea que tú me enviaste. Normalmente se entiende este pasaje como diciendo que hemos de estar unidos para que el mundo crea. Y no digo que no, pero gramaticalmente este pasaje lo que depende es que yo les he dado la gloria que me diste con dos propósitos, por así decirlo, la unidad de los creyentes. Y el segundo propósito es que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que tú me diste para que el mundo crea. ¿Verdad? No es que la unidad de la iglesia no sea importante, pero depende, en esta frase, de la gloria que yo les he dado para que el mundo crea que tú me has enviado. Pero hermanos, permitidme que esto lo vayamos a ver mañana. Esto lo vayamos a ver mañana en esta línea de... en este... Sí, bueno, lo hagamos mañana en el culto, lo podamos completar esta idea y que hoy, entonces, ahora, pues entonces, estando un poco más, digamos, en comillas, sintonía, en línea con lo que se suele hacer el 31 de octubre, pues hagamos un tema más, digamos, de la reforma. Porque a la luz de este pasaje que hemos visto, de esta oración del Señor Jesús que dice de que ora para que sean uno, para que el mundo crea, etcétera, entonces hay que responder una pregunta. ¿Qué hizo la reforma entonces separándose? ¿Qué hizo la reforma entonces separándose? ¿Falló la reforma? ¿Quebrantó esta oración del Señor Jesucristo? ¿Rompió la unidad de manera cismática? ¿Se han convertido en herejes por ello? Todo ello es lo que nos acusan los papistas, ¿verdad? Pero realmente es así.
Entonces, ¿cuál es, digamos, la línea, digamos, de defensa, si se puede hablar así? ¿O cuál es la respuesta que normalmente damos nosotros acerca de esto? Pues decimos que la verdad del Evangelio estaba negada, había sido atacada por en la Iglesia Católica Romana y particularmente por el Papa. Y entonces, por mantener la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, entonces nos salimos, ¿verdad? Entonces es la figura de Lutero en la Dieta de Worms diciendo: no puedo actuar de otra manera, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, yo me pongo en las manos de Dios, que sea lo que Dios quiera, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, es verdad. La Reforma mantuvo la verdad del Evangelio, la Reforma mantuvo la verdad de la palabra de Dios. Eso, por supuesto, que es verdad y decimos sí y amén. Y hemos de mantener la Reforma precisamente por eso. Hemos de mantener la Reforma y no claudicar en ninguno de los principios. Estos principios que se dicen, las 5 solas. Y otros más, por supuesto, que hay muchos más, muchos más. No sé si hay muchos más, pero hay principios, otros principios también muy importantes. Pero, si hablamos de esta manera, lo que ocurre es que estamos siendo anacrónicos. ¿Se entiende la palabra anacrónico? Que estamos virtiendo una cosa de nuestro tiempo y que no era tan así en los tiempos de Lutero, cuando él hizo la Reforma, o cuando se dio la Reforma por medio de él, mejor dicho. Es algo anacrónico. Entonces, realmente la Reforma no ocurrió así en su momento. Y entonces, si se da esta explicación, realmente es, sí, es verdad, pero, no estamos dando realmente en la diana. No estamos dando realmente allí donde se tiene que dar, ¿verdad? No estamos enviando la munición al lugar clave. No estamos molestando, digamos, al papado. No estamos molestando, pues, aquello de lo cual se salió Lutero, bueno, lo echaron, ya vemos, ¿no? Y que sigue ahí, en pie. Entonces, es algo anacrónico y quisiera ver simplemente, pues, en qué consistió. Para que podamos tener esto claro, para que, llegado el caso, podamos dar razón de la esperanza que está en nosotros a los que nos pregunten, ¿no? Estamos Hay hermanos en Valencia y también aquí en Rubí, ¿no? Que estamos llevando a cabo pues una, digamos, editorial, la editorial ATR, y ella pues está empezando ya a publicar, es la que ha publicado, ya sabemos entonces, las confesiones, y van a seguir también, Dios mediante, pues el resto de los estándares de Westminster. Y también pues hay otra serie de obras que ya están digamos, traducidas y preparadas o preparándose. Otras que están comenzadas, hay otras que están, digamos, en el aire, ¿no? Entonces, todo a su debido tiempo, con la bendición del Señor, se andará. Esperemos que sí, que el Señor nos ayude para poder pues, poner en circulación todo lo que está en nuestro corazón, no publicar. Entonces, uno de los escritos que ya está hecho y que esperemos se pueda publicar, Dios mediante, pronto, son los llamados primeros escritos de Lutero. Los primeros escritos de Lutero, desde el año 1516-17, las tesis, ¿no? Fueron el año 17, en el 31 de octubre, como hoy nosotros, ¿no? Pero ya hubo un sermón de Lutero del día de la festividad de la circuncisión del Señor Jesús, no sé qué día es,
Principios de enero. ¿Cuál? 2 de enero. 2 de enero, ¿verdad? Es a principios de enero. Entonces, él ya estaba ahí anunciando los principios de la Reforma, por lo menos la sola gracia y, en fin, pues eso ya fue un anticipo de lo que iba a ocurrir 10 meses después, ¿no? Entonces, por supuesto, después está seguida por las 95 tesis, ¿no? Y después de la publicación de las 95 tesis hubo la tormenta, ¿no?, sobre Lutero y le vinieron pues mucha gente como a decirle tú que has escrito, tú que has dicho, etcétera, ¿no? Hubo pues un par de disputas teológicas, una en Heidelberg, hizo también otra en contra de la teología escolástica y también escribió una serie de escritos, ¿no?, acerca de los sacramentos. La Reforma, el punto de partida de la Reforma, el punto de partida era acerca de los sacramentos. Porque el punto de partida era, digamos, las indulgencias. Y en las indulgencias estaban ligadas entonces al concepto que había en el papado, en el papismo, acerca de los sacramentos, es decir, de aquellas obras de satisfacción o de reparación que hemos de hacer los creyentes para, bueno, teóricamente, ¿no?, que te lo impone el Papa o que te lo impone la Iglesia para que puedas recibir el perdón. Y entre ellos se incluía también pues estas indulgencias, estos cobros económicos. Pero entonces vemos que es en cuanto a los sacramentos y es entonces en cuanto a qué es lo que realmente nos aporta el perdón. ¿Es solamente la absolución? ¿Es solamente la declaración del perdón? Declaración del perdón, no tanto la absolución como se entiende en el papismo. ¿O es algo que tenemos que participar nosotros con obras? O incluso pues con dinero, ¿no? Entonces eso es realmente. Y se mostrará en su debido momento. Bien, pues entonces, allá, conforme va hablando, bueno, habla de, pues eso sí, de la confesión y habla también del bautismo, habla también de la cena, no tanto en cuanto a la presencia, pero todo esto lo está exponiendo. Y bueno, Lutero sí está exponiendo acerca y afirmando claramente y sin problema la sola gracia. La sola gracia no la inventó Lutero. La sola gracia se vino diciendo desde la más remota antigüedad. De 1000 años ya llevaban aquí los cristianos hablando, incluso la expresión sola gracia, es que era un término teológico. Hasta Tomás de Aquino la dijo. Imaginémonos. Entonces, la decían poetas aquí, Jorge Manrique, aquí en España, en el 1400 y pico. Es decir, era una expresión corriente dentro de la Iglesia, ¿verdad? Que no es por mis merecimientos, sino que es por tu sola gracia, Señor. Entonces lo decía, pero claro, eso fue antes de la Reforma y antes de Trento. Antes, después ya no se podía decir, porque eso ya era herético, pero antes sí que se podía decir, y lo decían hasta los mayores doctores. Bien, pues entonces, evidentemente, la polémica continuó, el agravamiento de la polémica se dio. Sabemos, bueno, por resumirlo, no vamos a hacerlo esto en detalle, hubo la dieta de Worms, ¿no?, en la que, bueno, pues el pobre, digámoslo así, nuestro hermano Lutero, también estaba, pues, con un corazón pues oprimido, porque él sabía la historia de Juan Hus, lo que le ocurrió, ¿no?, en el Concilio de Constanza, un siglo antes. Prácticamente, literal, un siglo antes, ¿no? Fue en 1415, cuando Juan Hus fue quemado en el Concilio de Constanza teniendo un salvoconducto del emperador Segismundo. Entonces, al comparecer ahí, los eclesiásticos que estaban reunidos en un concilio universal, ¿no?, pues, el Papa, etcétera, por órdenes del Papa, hicieron caso omiso del salvoconducto y ipso facto casi lo metieron en la hoguera, ¿verdad? Entonces eso fue en el 1515 y estamos hablando entonces ya de 1519-20, cuando hubo la dieta de Worms. Entonces fue las palabras famosas de Lutero, de que mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces él recibió el salvoconducto del emperador Carlos V, como repitiendo la historia,
Y a la vuelta, entonces, fue cuando, comillas, fue raptado, ¿no? Lutero, pero por amigos, ¿no? Y fue, entonces, estuvo de incógnito en un castillo, el castillo de Wartburg, ¿no? Algún día tenemos que ir a visitarlo, ¿no? Si el Señor nos lo permite. Y fue allí donde estuvo unos meses, refugiado, de incógnitos, dejó la barba, etcétera, que tenía otro nombre, y ahí él tradujo el Nuevo Testamento al alemán y escribió otra serie de obras, ¿no? Bien, pues entonces de ahí salió. Mientras tanto hubo problemas en Wittenberg, con Karlstadt, etcétera, etcétera. La historia es, pues bueno, vamos a aligerarla, ¿verdad? Pero entonces, después de salir, Lutero en el año 1520 escribió una serie de obras, ¿no? Y vamos a hablar solamente de dos de ellas, ¿no? Antes de ser excomulgado a finales del año. Entonces, primeramente estaba la obra que Lutero escribió a la nobleza cristiana de la nación alemana. Y en esta, pues era, bueno, una obra importante porque estaba llamando a la nobleza, es decir, a las autoridades civiles, a que actuaran cristianamente, a la nobleza cristiana, ¿verdad? Y que entonces estaba, ¿cómo decirlo? Pues recordándole su potestad como autoridades civiles y sus deberes en cuanto a la religión cristiana, y que estos no dependían de la potestad del Papa. Esto no dependía de la potestad del Papa. Entonces, aquí Lutero estaba un poco hablando en la línea de lo que sería esto. Unos 140 años antes había escrito, 140-150, Juan Wycliffe, ¿no? En su obra del dominio civil, de la potestad civil, de las autoridades civiles, que estuvo diciendo, pues, de esta potestad, de esta autoridad, de las autoridades de los gobernantes civiles que no dependen del Papa. Recordemos, nos acordamos de la conferencia que hicimos de Wycliffe hará un par de años, ¿verdad? Que decíamos que las naciones tenían que estar pagando, por así decirlo, un alquiler al Papa cada año, ¿no? Por gobernar en sus naciones. Porque el cabeza de todas las naciones decía y afirmaba que era el Papa. Esto lo vimos en la conferencia de Wycliffe en aquel momento. Entonces les estaba diciendo, no, vosotros sois autoridad. Vosotros sois autoridad de Cristo en el ámbito civil, y entonces no la dependéis, no la recibís directamente del Papa. Entonces fijémonos, voy a estar aquí leyendo una serie de citas, ¿no? Y entonces, en este sentido, les estaba diciendo, espero que con esto quedará anulado el falso y el mentiroso terror con el cual los romanos llenaron durante mucho tiempo nuestras conciencias de timidez y de temor, ¿no? Es decir, que de esta manera, pues, no tendréis temor en cuanto a esta autoridad que es la vuestra, ¿no? Dice, junto con todos nosotros, ellos, los romanos, el Papa incluso, están sujetos igualmente a la espada, es decir, la espada temporal. Dice, no tienen poder de interpretar las Escrituras por violencia, por mera violencia y sin conocimiento. No tienen potestad de oponerse a un concilio o, según su petulancia, gravarlo, forzarlo y quitarle la libertad. Y si lo hacen, fijémonos, dice, son verdaderamente de la comunidad del anticristo y del diablo. Uy, está diciendo de la comunidad del anticristo y del diablo. No tienen poder sobre la autoridad civil, tampoco tienen poder sobre la Iglesia,
para hacer lo que quieran, para forzar un concilio, o para anularlo, o para revocarlo, o para cambiarlo de una manera torcida. Y si lo hacen, dice, si lo hacen hipotéticamente, son de la comunidad del anticristo y del diablo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta expresión del anticristo y del diablo? Pues esto es una expresión, un concepto, se puede decir técnico, muy anterior, la comunidad del anticristo y del diablo. Porque desde antes incluso de Agustín ya se hablaba entonces del cuerpo de Cristo, pero también del cuerpo del diablo, y se hablaba también del cuerpo del anticristo. Y se hablaba entonces que en la iglesia era un cuerpo mixto compuesto por los verdaderos creyentes, pero también por aquellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y si no son de nosotros, ¿de quiénes son? En Primera de Juan se nos está hablando de los anticristos que estaban entre nosotros. ¿Por qué son anticristos? Porque forman parte del cuerpo del anticristo. Entonces aquí está diciendo que si lo hacen verdaderamente, son de esa comunidad. Es decir, de ese cuerpo místico, de ese cuerpo, se puede decir, espiritual, ¿no?, del anticristo y del diablo. Pero fijémonos que él tampoco era un antipapa visceral, porque allí incluso, en esta misma obra, Lutero estaba también admitiendo que el papa también puede llegar a ser vicario de Cristo. Imaginémoslo, ¿no? Qué poco protestante esto. Pero dice, si es en forma de siervo, como Cristo fue el siervo, que lavó los pies a los discípulos. Ya sabemos que el Papa dice, sí, yo soy el siervo de los siervos, etcétera, y lava. Pero después está con la potestad plena sobre todas las iglesias de la tierra. Lo que niega entonces Lutero es que el Papa sea vicario del Cristo glorificado, del Señor de señores, del Rey de reyes, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces dice, cita, ahora hacen al Papa lugartenente del Cristo glorificado en el cielo. Y algunos han admitido que el diablo impera con tanta fuerza en ellos que creen que el Papa está encima de los ángeles del cielo y les puede dar órdenes. Esta es precisamente la obra genuina del verdadero anticristo. Hacer creer estas cosas. La obra del verdadero anticristo es hacer creer que el Papa está en el lugar, es vicario del Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que está por encima de todos los ángeles del cielo. Y fijémonos una cosa, esto ya no era nueva. En el año 1302, por hacerlo, digamos, resumido, se publicó una bula de un papa, que era la bula llamada Unam Santam, abrevio por no cargar de nombres, ¿no?, y de años y de tal, ¿no? Pero entonces, de esta bula se llegó, y esa era la conclusión, a decir que someterse al pontífice romano, claro, es de toda necesidad para la salvación de toda criatura. El someterse al romano pontífice es de toda necesidad, decía, para que toda criatura se pueda ser salva. Entonces vemos que se tenía que someter a él de la misma manera que se tiene que someter al Señor Jesucristo y tener fe en él, ¿verdad? Entonces fijémonos por dónde iban las cosas, ¿no? ¿Cuál era la situación en aquel entonces? En referencia a las indulgencias, en esta misma obra de la Carta a la Nobleza de la Cristiana de la Nación Alemana, dijo Lutero, y cito, el anticristo ha de desenterrar los tesoros del mundo como está anunciado. Porque había una expectativa en cuanto al anticristo y había una serie de cosas que se creía que iban a hacer, y una de ellas era esa, ¿no?, enriquecerse y esquilmar las riquezas de las naciones. Y bueno, pues entonces, en resumiéndolo, dice, en esta obra, él no llega a acusar directamente al Papa, al anticristo, diciendo, tú anticristo, pero está hablando, digamos, está llevando las cosas al máximo,
para que la gente un poco, a lo mejor, lo pueda atar cabos, ¿no? Entonces, llega a decir, lo más que llega a decir es que, bueno, por así decirlo entre todos, que si no lo es, le falta poco. O si no lo es, se parece mucho, ¿no? Dice esto: esta voluntad arbitraria y virtuosa reserva del Papa originan en Roma un abuso que nadie puede detallar. Es comprar, vender, cambiar, permutar, alborotar, engañar, arrebatar, hurtar, ostentar, fornicar, bribonear y un despreciar a Dios de muchas maneras. De modo que resulta imposible que el anticristo gobierne más escandalosamente. Bueno, ya digo que lo ha llevado un poco al máximo, pero no lo llega a poner por nombre y decir tú lo eres, ¿no? Es para mostrar, para hacer ver, para que la gente despierte. Esto es grave realmente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esta cosa, pero muy grave lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y en cuanto a la cuestión fundamental de la carta, que es al papel de las autoridades civiles, entonces, acerca de la cuestión fundamental, que es poner al Papa por encima de ellas, dice literalmente: el diablo ideó semejante pretensión excesiva, altiva y frívola en demasía, dice, para introducir, andando el tiempo, al anticristo. Porque al anticristo, si ha de gobernar sobre todas las naciones, ¿cómo se va a hacer, no? Se necesita alguna justificación ideológica, se puede decir, para ello. Que alguien domine sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? Y como te estoy diciendo, elevar al Papa por encima de Dios, como ya muchos lo hacen y lo han hecho. Y fijémonos que aquí también en esta obra Lutero, así de paso, hace referencia a la anulación del salvoconducto que habían hecho a Hus un siglo antes, ¿no? Él fue quemado a Constanza, como ya pues, he dicho, ¿no? Entonces él dijo literalmente: no quiero juzgar en este lugar no quiero juzgar en este lugar pues en los escritos de Juan Hus ni defender su error, aunque mi razón todavía no ha encontrado nada equivocado en ellos, ¿no? Entonces es una manera de decir, bueno, no lo voy a estar defendiendo, pero oye, yo lo he leído y no he encontrado nada malo. No he encontrado nada equivocado. Bueno, pues entonces fijémonos, esto es lo que dijo ya en el año 1520, cuando ya todas las cosas se precipitan, ¿no? Y se aceleran. Y algo va a ocurrir, ¿no? Un choque de trenes, etc. Poco tiempo después se publica otro libro que es, 1520 también, La cautividad babilónica de la Iglesia. La cautividad babilónica de la Iglesia, que tiene que ver acerca de cómo el papado Roma ha pervertido los sacramentos. Los 7 sacramentos está hablando él, porque está utilizando todavía pues, esta perspectiva. Y bueno, pues entonces, fijémonos, ¿no? El mismo nombre, ¿no? Cautividad babilónica. ¿Es esto una figura retórica? Sabemos de qué es la cautividad babilónica, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Por Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Esto es simplemente un titular llamativo, como en los periódicos, ¿no? Un inicio fulgurante para que la gente capte la atención. Bueno, pues es que realmente, como veremos, este titular, este título, estaba cargado de sentido. Porque él pensaba que eso era lo que realmente había ocurrido en la Iglesia, que la Iglesia había sido llevada en cautiverio en cuanto al mensaje del Evangelio y en cuanto a los sacramentos. ¿Quién fue quien lo llevó al destierro? ¿Quién fue ese Goliat? ¿No? Goliat es un nombre derivado también del verbo llevar en cautiverio, precisamente, el cual podría ser muy bien una figura, ¿no? De esto. Bueno, pues entonces fijémonos. Vamos a ver una serie de citas también de esta obra. Y sigue hablando aquí en forma hipotética. Está hablando, por ejemplo, del matrimonio.
Y dice, si el Papa, el obispo o un oficial disolviera algún matrimonio contraído a espaldas de las leyes humanas, será un anticristo. Vemos, aquí está poniendo al Papa, no solamente a él, sino también a un obispo, o incluso un oficial mismo, un presbítero, ¿no? Sería un anticristo porque está disolviendo entonces una orden del Señor, ¿no? Una ordenanza del Señor. Pero vemos también que aquí está hablando de la adecuación de la idea del anticristo para el Papa. Porque dice, porque ¿quién sino será el hombre de pecado, el hijo de perdición, más que el que está sentado en la iglesia como un Dios, que con sus enseñanzas y sus leyes multiplica los pecados y acrecienta el número de almas que se pierden? Bien, todo esto lo viene cumpliendo a la perfección la tiranía papal desde hace muchos siglos. Apagó la fe, oscureció los sacramentos, oprimió el evangelio, impuso y multiplicó sus infinitas leyes, bárbaras e indoctísimas, además de impías y sacrílegas. Entonces aquí también vemos, está diciendo, bueno, si no es él, ¿quién puede ser si no? ¿No? ¿Quién puede ser si no? Bueno, pues entonces, a todo esto, pues en el 1520 vino la bula de la excomunión del Papa. Se me ha olvidado anotar la fecha y mi memoria no da para mucho, como sabéis. Lo podéis ver tranquilamente y si alguien tiene el móvil a mano, lo pueden mirar y compartir fugazmente. Ya veo a hermanos que han tomado la delantera. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. A ver. La bula Exurge Domino. Sí, 15 de junio de 1520. ¿Ves? 15 de junio. Entonces, bueno, Lutero se tomó su tiempo y respondió en el diciembre de 1520 con una obra llamada Contra la execrable bula del anticristo. Está en latín y esperemos que algún día se pueda traducir y publicar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, él denunció abiertamente y sin cortapisas al Papa como anticristo hasta el final de sus días. En el año 1545, un año antes de su muerte, escribió la obra Contra el papado de Roma fundado por el diablo. Una obra, pues, que sería buena saber ¿no? ¿Qué es lo que dijo Lutero? ¿No? ¿Cuáles eran sus ideas al respecto? Un año antes de su muerte. Una especie de legado. Pero fijémonos, esto no fue solamente un desvarío de Lutero excesivo, porque claro, los papistas, aquí en España también los tridentinos, ¿no?, cargan todas las tintas sobre Lutero. Lutero es el hijo del diablo. Lutero es peor que el Marx y Engels y Stalin y Hitler todo junto. Prácticamente lo ponen como el hijo de perdición a él y muchas veces lo han identificado a él mismo como anticristo, que no tiene ningún sentido, pero bueno, da igual. Ahora nadie lo hará, digamos, ¿no? Esperemos. Pero el caso es que no fue solamente algo de Lutero, que no fue solamente Lutero, que hubo toda una generación de hombres, ¿no?, de varones que se levantaron con Lutero y que también estuvieron denunciando al Papa por esto. Y no pensemos que esto fue simplemente algo digamos, sobrevenido. No pensemos que fue solamente algo en cuanto a la cuestión de las indulgencias. No pensemos que Lutero fue impaciente y porque no le quisieron hablar montó en cólera una pataleta y la lió. No fue esto, porque esto venía de largo. Porque vemos que Lutero se estaba refiriendo a que Hus había sido quemado pues 100 años antes. Y que Hus pues se murió quemado, pero en olor de santidad. Y nadie podía pues decirle nada a él, simplemente pues que había denunciado al Papa como anticristo. Como también Wycliffe fue y denunció al Papa como anticristo en finales del siglo XIV. Cuando él estaba con vida y escribió por allá en los años 1370.
Entonces vemos que viene de antiguo. Y esto viene tan de antiguo como ya desde antes del año 1000 habían cristianos que estaban hablando, diciendo, mirando el rumbo que está tomando el papado, esto va camino de ser el anticristo. Y los valdenses, ¿verdad? También lo estuvieron, en su día, pues también confesando o denunciando. Y también de una manera críptica, incluso doctores de la Iglesia, como Bernardo de Claraval estaba diciendo antes del año 1100, estaba anunciando, el tiempo del anticristo es inminente. Bernardo de Claraval, ¿quién puede decir que él sea un herético? Que es inminente. En los años 1000, vemos, por ejemplo, las iglesias románicas, por ejemplo, las que hay en Merindades, en Burgos, hay muchas. En Merindades es una de las zonas de mayor densidad de obras románicas, de templos románicos, y ahí se ven en los frontales de las iglesias, hay pues cosas muy interesantes y dentro de las iglesias también se ven muchos dragones y caballeros con espada que van con ellos, ¿no? Contra ellos, como pues lo de San Jordi, etcétera, pues más o menos parecido. Y uno dice, ¿qué hace? Todas fueron así hechas, ¿no? Por allá del año 1000. ¿Qué hacen estas cosas aquí? En las puertas de las iglesias, dentro de las iglesias, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque era alrededor del año 1000. Y entonces, se creía, ¿no? Que conforme a las Escrituras, después del milenio, se iba a manifestar el anticristo. Y entonces, al poner esto en las iglesias, era una manera de decir que, bueno, si viene el anticristo, nosotros no vamos a estar en comunión con él. Nosotros nos vamos a enfrentar con la espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Verdad? Era una manera de decir, nosotros nada tenemos con el anticristo, seguimos la verdad. En el año 1000. Vemos, no es un calentón de Lutero. Era algo esperado. Era algo esperado a lo largo de los siglos. Eso era, digamos, una de las esperas, no digo esperanza, pero era una de las esperas escatológicas de la Iglesia a lo largo de los siglos. Que el anticristo saldría en la iglesia, porque el cuerpo estaba mezclado entre los del cuerpo del diablo y los del cuerpo de Cristo. Y cuando surgiera el anticristo, entonces habría la división de la iglesia. Y el anticristo iba a perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios no tendrían, pues entonces, una, digamos, forma de iglesia donde estar. Tendrían que irse corriendo a los montes y tendrían que irse con lo opuesto, ¿verdad? Entonces, fijémonos que esto era la espera, la cosa que se esperaba. Y podemos mirar los comentarios medievales, cosa que no están traducidos al español. Podemos mirar, pero hay uno que sí. Hay uno que está traducido al español, hecho por un español precisamente, el Beato de Liébana. Y es conocido porque tiene unos dibujitos muy bonitos, ¿no? Y por eso es muy valioso, por los dibujitos que tiene. Y también, pues entonces se hacen reediciones en facsímil de esta obra. La semana pasada... Esta semana ha sido, ¿no? Esta semana ha sido. Llamé por saber, ¿no? Y la reproducción en facsímil del Beato de Liébana son 4.000 euros, ¿no? 4.000 euros. Por los dibujitos. No hace falta. No hace falta, gracias. Pero fijémonos, es conocido por los dibujitos, pero lo importante es lo que está dentro. Y que está diciendo todo lo que estamos diciendo. ¿Y cuándo escribió Beato de Liébana? Pues justo después de la invasión musulmana. O sea, en 720, 30, pongamos, 40, no sé. ¿No? Y decía, pues eso, que el anticristo iba a venir de la iglesia. Y que se iba a levantar. Y que iba... Entonces,
claro, evidentemente, para que Él llegue, la Iglesia se tiene que corromper tanto como para que Él ya se ponga ya, ¿no? Y aquello que lo detiene se ha quitado, además, ¿no? Bueno, pues entonces, fijémonos, es eso lo que decía, que Bernardo Claraval decía, la Iglesia está tan corrompida que el tiempo es inminente. Y además ya ha pasado el año 1000, porque estaba en el año 1100, ¿no? El tiempo es inminente. No sé cuándo, pero las cosas no van bien, hermanos. Estad alerta. Y bien, pues entonces esto es lo que esperaban los creyentes, los cristianos. No fue un invento de Lutero en un calentón porque el hombre era un poco desequilibrado. Y detrás de él todos los protestantes somos desequilibrados como él, que es también como siempre nos presentan en la tele, ¿verdad? Como hace un mes, ¿no? En la televisión española, que somos desequilibrados y vendepatrias y etcétera, etcétera, porque siempre estamos con los enemigos de España, ¿no? Según ellos. Entonces, fijémonos, era lo que se sabía. Los papistas lo saben. Todo lo que estoy diciendo lo saben. Lo tapan, no lo dicen, pero saben que es así. Lo saben. Saben que estaba anunciado. Saben que la Iglesia esperaba todo esto y que la reforma pues calza perfectamente con lo que Beato de Leyvana, Bernardo Claraval, etcétera, 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 todos los comentaristas medievales estaban esperando y anunciando, ¿verdad? Bien, pues entonces fijémonos. Esto para decir que la reforma no fue solamente algo, un acontecimiento, un happening, ¿no?, que dicen los ingleses, teológico. No fue un debate teológico. O sí que lo fue, por supuesto, pero es anacrónico presentarlo de esta manera. Porque los actores de la misma lo vieron como un acontecimiento escatológico. En la trama escatológica, en la manifestación y en la caída del anticristo. Y que era necesario, por lo tanto, salir de en medio de ella. Salir de en medio de ella, como dice, sí, por supuesto, Apocalipsis capítulo 18, pero también en 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 6. Salir de en medio de ella. Entonces, si se manifiesta el anticristo dentro de la iglesia, ¿te vas a quedar? ¿Te tienes que quedar? O salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis nada inmundo. A ver, puedo decir más cosas. Tengo aquí más datos, ¿no? He hablado de los capiteles. Hay que decir que alrededor del año 1300 estaba siendo tratado, se escribían tratados acerca del tiempo y del advenimiento del anticristo. Uno no he anotado el nombre y la memoria no me falla, lo puedo decir en otro momento. Pero fue muy conocido, por supuesto. Se trató también pues, en otras obras medievales, pero, por ejemplo, lo trató un español, lo trató un catalán, llamado Arnaldo Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova, por allá aproximadamente en 1295. Arnau de Vilanova, que fue médico también, por otra parte, de Papa, y que él escribió un voluminoso tratado en latín, por supuesto, y fue tratado y censurado también por los teólogos de París, etcétera, etcétera, que decían entonces que, porque Arnaldo decía que es inminente el tiempo, y él llegó a calcularlo incluso, el advenimiento será por allá el año 1378, ¿verdad? Y entonces los teólogos decían, no hay que dar fechas, no hay que dar fechas. No hay que alarmar, si vienen que vengan, ¿no? Un siglo después está el tratado de un checo, Jan Milic, en el año 1367, ¿verdad?, que también dijo, ya ha venido el tiempo del anticristo. Vemos más o menos al tiempo que había dicho Arnaldo de Vilanova.
Entonces, bueno, él lo escribió, fue a Roma a defender su causa y ahí fue encarcelado. Bueno, no se sabe muy bien, digamos, si mantuvo, se retractó, ¿no? Pero bueno, esta vez por lo menos no lo quemaron, ¿no? Y, por supuesto, esto coincidió con los tiempos de Wycliffe y de Hus, que lo denunciaron realmente. Fijémonos en que esto era la espera de antes de la Reforma, pero también fue entonces lo que da sentido a la Reforma y es lo que confesaron todos los de la Reforma. Entonces, bueno, sería muy largo hablar de esto, pero están entonces los que escribieron la Biblia de Ginebra, en inglés, en Ginebra, ¿no? Entre los cuales estaba John Knox. Y entonces era una Biblia con notas, y eso es el peligro de esta Biblia, por la cual fue proscrita o fue quitada de la circulación. Entonces, ahí se aboga o se dice que sí, el anticristo que se manifestó, ¿no? Y después de él, todos los anticristos, por supuesto, sería el Papa Silvestre II en el año 1000, ¿no? Que, por cierto, era un nigromante. Nigromante, sabemos lo que es la palabra nigromante, ¿no? Pues que tenía tratos con el diablo, ¿no? Ya en su día, pues, tenía esa reputación el hombre. Si vemos en el siglo XVII, Turretin, su obra Heléntica, pues él habla del milenio como ya pasado. Por supuesto, como la Biblia de Ginebra, como todos los reformadores, y dice entonces que, bueno, da todas las posibilidades, ¿no? Que comenzara el milenio con el nacimiento del Señor Jesús, un milenio más o menos literal de 1000 años, o en su muerte y resurrección, o en el año 70, o en pues, la victoria de la Iglesia en Constantino, pongamos aproximadamente en 325 o así, ¿no? Entonces, bueno, es para decir que realmente, pues, esto es lo que creyeron todos los reformadores y todos los protestantes. Y esto es lo que está en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 25, en el artículo 6, que dice literalmente que el Papa es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y cuando dice hombre de pecado, no hay duda alguna que no está diciendo que es un anticristo o que es del espíritu del anticristo o que es un anticristo que ha salido de nosotros, sino que es el anticristo, ¿verdad? Y bien, pues entonces, fijémonos, es la confesión de fe nuestra. Entonces, fijémonos lo que lleva consigo la confesionalidad, porque esta confesión, esta declaración está aquí. Y esta confesión está aquí y lo confesaban todos los protestantes, y Lutero y Calvino y todos los reformadores. Entonces, si están equivocados y si la reforma se dio en base a esto, tenemos un problema. No sé si lo vemos. Yo no tengo ninguna duda que eso sea así. No tengo personalmente ninguna duda. Pero el problema es que la inmensísima mayoría del mundo protestante y evangélico actual, reformado también, ni siquiera conoce esto. Y si conoce, tampoco cree. Pero ni siquiera conoce esto. De la misma manera que los comentarios del Apocalipsis están sellados, medievales quiero decir, no se traducen, de la misma manera pues ha habido un sepultamiento de todo esto que estamos hablando. Un sepultamiento y un lío, una Babel, ¿verdad? Y ya no nos entendemos, ni lo que digo uno, ni lo que dijo el otro, ni esto ni lo otro. Es un lío. ¿Quién ha sembrado la cizaña? ¿Quién ha cambiado todos los muebles de sitio en la habitación? ¿Quién entró por la noche y esto es un lío yendo en barra justa? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas? No las encuentro. Entonces, fijémonos, esa es entonces la cuestión, ¿verdad? En la espera de la Iglesia no era solamente que viniera el anticristo y que hubiera ese tiempo de tribulación. Ese tiempo de tribulación tenía que ser también el tiempo de la evangelización de las naciones y el tiempo de la conversión de los judíos, que no era solamente entonces concebido como un tiempo, como un acontecimiento de un día para otro, sino es el tiempo de la gran tribulación, es el tiempo del Espíritu, ¿verdad? Por cierto, con esa esperanza mesiánica, digamos, los franciscanos fueron y evangelizaron América.
con esa esperanza de la restauración. Porque la idea era que no era solamente entonces, viene el anticristo, viene la tribulación y ya está. Porque entonces siempre había la idea de que el anticristo sería vencido. Que vendrían los tiempos de refrigerio. Que vendrían los tiempos de la presencia del Señor. Y que por un gran derramamiento de gracia y de poder, pero también de verdad, por la espada del Espíritu, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo sería vencido y entonces pues sería la restauración de la iglesia. ¿Esto qué es? ¿Esto quién se lo ha inventado? Pues esto era creído desde la primera vez que hay constancia. Es Jerónimo, el autor de la Vulgata, contemporáneo de Agustín. Es decir, esto ha estado siempre, ha sido la espera, siempre hasta el tiempo de la Reforma y más allá. Y esto lo expresa Calvino en su comentario a la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Se tiene que leer a lo mejor entre líneas, pero si lo lees y entiendes, ahí está. Entonces, ya digo, es masivo. Todo esto es masivo. Todo esto es masivo. Y, bueno, pues ya digo, se ha puesto al olvido tristemente, pero, bueno, esperemos a que todo esto vaya saliendo a flote. No importa el número de entrada, hermanos, somos pocos. ¿Verdad? No importa. La cuestión es que se ponga estas cosas en circulación. Mirad, hermanos, en el 2009 y un poco antes nadie hablaba de confesionalidad. Nadie. Los que lo hacíamos, ¿quiénes éramos? Nadie. Y no éramos nada. Hasta antes del 2010, ¿qué cantos se cantaban? Hasta antes del 2014, ¿quién hablaba de salmodia exclusiva, de principio de regulador, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cuántos hablan ahora? ¿Cuántos hablarán dentro de 10 años? ¿Cuántos hablarán dentro de 20 años de estas cosas? Estamos hablando. Y todo esto la está llevando a gente. Y esa gente lo va a estar pensando. Algunos dirán, mira, este está chalado. Otros lo estarán diciendo, oye, pues puede que sí, que sea verdad. Y van a estar entonces indagando por su cuenta en las obras que yo he dicho y los autores que yo he citado. Y lo dirán a otros. Y esto va a ir más adelante y nadie lo va a poder parar. Nadie lo va a poder parar. Nadie lo va a poder parar y se va a redescubrir estas cosas. Porque ya se han redescubierto. No hemos sido nosotros, ha habido otros hermanos en Latinoamérica, ¿no? Aunque nosotros también sabíamos muchas cosas de aquí, ¿no? Aunque no todas, pero en todo caso estos hermanos de Latinoamérica pues, nos han ayudado, me han ayudado a que, digamos, todas las cosas estén compactadas, ¿no? Y bien, pues entonces ya hay más. Lo estamos aquí compartiendo y esperamos que esto va a seguir andando y va a seguir progresando. Y bien, pues entonces llegaremos el momento en el que, bueno, pues eso, ¿no? Seremos una gran multitud. Y esperemos que eso, pues como vivimos en tiempos de una revolución digital, una revolución con Internet, esto se está viendo en todo el mundo, una revolución del conocimiento, la IA, que todo el mundo demoniza, es una herramienta maravillosa, que te abre todos los comentarios medievales y todas las obras de todo el mundo, porque te lo traduce en un instante. ¿Vemos lo que es eso? Entonces, esto es imparable y algunos lo saben, otros no, pero esto es lo que va a ocurrir en la providencia del Señor y todo conforme también a su plan y a su propósito. Pues esa es nuestra esperanza también, hermanos,
Que el Señor pues bendiga su palabra. Mañana sí que veremos entonces el texto que hemos leído, ¿no? Acerca de la gloria que tú me diste, yo les he dado para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el Salmo 46. Normalmente en el día de la Reforma se canta el castillo fuerte de nuestro Dios. Nosotros no lo vamos a cantar, pero vamos a cantar el Salmo 46, del cual está basado el castillo fuerte de nuestro Dios. Entonces vamos a cantar el original.